Días, hermanos y hermanas. Yo me gustaría pedirle a la mesa de sonido que pudiese ya pinchar para la predicación, por favor, porque vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Vamos a mezclar, vamos a unir la Santa Cena con la predicación, ¿vale? Porque tiene mucho que ver. Y vamos a unirla. Cuando vamos a la Biblia, vemos algo muy curioso. Vemos algo muy curioso, que el Señor Jesús dijo muy pocas cosas acerca de su iglesia. Pocas cosas. De hecho, no dijo casi ninguna. Sabemos que la iglesia es la esposa del Cordero, sabemos que la iglesia no es una invención humana, sino es algo instituido por Dios mismo y poca cosa más. Sabemos que es la unión de los creyentes en comunión, sabemos que es el sitio donde adoramos, pero en cuanto a normas, en cuanto a liturgia, en cuanto a cosas que hacer, hay muy pocas cosas escritas. Y otro dato curioso. La Santa Cena fue instituida por Jesús la noche que cenó con sus apóstoles, ¿verdad? Allí en el aposento alto. ¿Sabéis la fecha que era? Era la comida pascual, era la celebración de la Pascua. ¿Y sabéis lo que era la celebración de la Pascua? Era una fecha muy significativa para los judíos que tenían señalada en el calendario una vez al año, en el que recordaban la salvación de parte de Dios de mano de los egipcios. ¿Os acordáis, verdad? Cuando pasó ese ángel exterminador y mató a todos los primogénitos, exceptuando a los judíos que tenían en la puerta señalada al dintel con la sangre de un cordero. Y desde entonces cada año celebraban la comida pascual. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee esta institución, pues ve que hay muchas normas, cómo se tenía que hacer, cuánto tenía que durar, de qué forma, una gran liturgia. Uno lee Levítico, lee Deuteronomio y ve cómo tenían que ser las ofrendas, cómo tenían que ser las ejecuciones, cómo tenía que ser la adoración. Estaba todo milimetrado. Llega Jesús y sustituye esa comida pascual del Cordero, no es que la sustituye, sino que la completa, porque ellos lo hacían cada año recordando ese Cordero que fue inmolado en lugar de ellos, pero ahora Jesús iba a ser el sacrificio definitivo. Ya no iba a hacer falta ningún cordero más, porque era el sacrificio perfecto, pero ya no había ninguna norma más. De hecho, hay muchas cosas que celebramos hoy en día porque nos recuerdan o nos vienen de la tradición de aquellas primeras iglesias que lo hacían de la misma forma, pero realmente en la Biblia no hay nada escrito. ¿Dónde está escrito en la Biblia que los cultos empiezan a las 11 de la mañana? Yo, al menos aquí en España, el 99% de las iglesias comienzan los cultos a las 11. ¿Dónde está escrito que los cultos de oración son los jueves? Pero yo en la mayoría de iglesias que he estado, los cultos de oración son los jueves. No está en ningún sitio, ¿verdad? De hecho, podríamos estar, en vez de estar aquí, podríamos estar en un círculo con sillas, ni siquiera tener un altar, ni siquiera tener un púlpito, y podríamos estar celebrando la Santa Cena y adorando de la misma forma. Y no habría ninguna diferencia. ¿Dónde está inscrito en la Biblia que tengamos que usar sillas o bancos? En ningún sitio, ¿verdad? No está en ningún sitio. Sin embargo, hay dos cosas que sí que están instituidas en la Biblia y que son un mandato directo de Dios. Una es el bautismo, ¿verdad? El bautismo. Bautizarnos, aquellos que creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos bautizados en las aguas, en inmersión, ¿vale? Recordando de que Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero tampoco está en ningún sitio que tenga que haber un baptisterio en cada iglesia. Hay muchas iglesias que van al río, o a la playa, o en piscinas. No está en ningún sitio. Y la segunda institución es la Santa Cena. Pero tampoco hay una forma clara de cómo tiene que hacerse. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días, otras cada semana. ¿Podríamos juntarnos un martes, tener la Santa Cena e irnos a casa? Podría, porque la Biblia que dice, cada vez que os reunáis, en mi nombre. Cada vez que la iglesia se reúne en su nombre, puede hacer la Santa Cena y recordarla. Cada vez. Y esto es así, hermanos. Esto es así. Son liturgias, son rituales que están bien, que nos dan orden, que nos dan tranquilidad, seguridad, pero que no hay nada escrito sobre ello, ¿verdad? Tenemos aquí dos símbolos, tenemos el pan y el vino, y la copa, que nos recuerdan el sacrificio de Cristo.
que nos recuerdan y que nos ayudan a reflexionar, porque esa es la idea de la Santa Cena, que reflexionemos, que no nos olvidemos de dónde venimos, de quiénes somos ahora y a dónde vamos. ¿Sí? Me gustaría pedir, Javi, por favor, si me puedes ayudar, puedes repartir el pan, solamente el pan, y yo os voy a pedir que aguantéis el pan, que lo tengáis, mientras Javi va repartiéndolo. Porque hay una cosa más que nos recuerda estos símbolos. Es algo que nos une, ¿verdad? El hecho de que tú y yo, Dani, podamos tomar del mismo pan, que yo pueda tomar el mismo pan con Carmen, con Rosa, con mis padres, me recuerda que yo no soy una individualidad, Y vamos a verlo en esta mañana. Mientras Javi va repartiendo el pan, me gustaría que no lo comieseis todavía, que lo aguantaseis. No voy a repartir las copas porque si no, durante la predicación igual se derrama, pero sí el pan, que lo tengáis presente, ¿verdad? Porque incluso yo hay iglesias que conozco que cuando se quedan a comer un domingo, no hacen la Santa Cena durante el culto y luego cuando se sientan a comer, lo primero que hacen es el pan y la copa. Es otra forma, ¿verdad? Lo importante es la reflexión. Hemos estado hablando durante esta serie de mensajes que llevamos, hablando de la anatomía de la iglesia. Siempre que hablamos de la virtud del creyente, tenemos que hablar de la iglesia. ¿Veis? Es una unidad, no es individual. Tú eres un creyente, que Dios te ha salvado a ti individualmente. Dios no vino a salvar un colectivo, vino a salvarte a ti, pero formas parte de un cuerpo, formas parte de algo más. Y hemos estado hablando de la anatomía de la iglesia. Y hemos visto que por un lado está el esqueleto, el armazón, aquellas cosas que le dan rigidez, que le dan fuerza a la iglesia, como puede ser la doctrina, como puede ser la exhortación, la enseñanza, cosas necesarias. Pero eso no es lo que le da vida a la iglesia. Eso no es lo que le da vida. Hemos estado viendo esos sistemas internos por los que fluyen la vida. Hemos visto que la vida espiritual de la iglesia está constituida por actitudes espirituales, por motivaciones espirituales que tienen que venir del interior. No pueden venir del exterior, son cosas internas, tienen que nacer de ti. Yo no puedo imponerte fe, yo no puedo imponerte la obediencia, tiene que salir de ti internamente el querer esas cosas y buscarlas. Y además son actitudes que son producidas por la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de fe, hemos hablado de obediencia, ¿verdad? Hemos visto que son dos cosas esenciales. Luego estuvimos viendo acerca de la humildad y la última semana estuvimos hablando acerca del amor. Y podríamos decir que los órganos internos de la iglesia, aquellos que son primordiales, podrían estar resumidos en estas 4 virtudes: fe, obediencia, humildad y amor. Y que todo lo demás, en cierta manera, viene de esto, parte de esto. Y en cierta forma es así. Y hoy vamos a ver la quinta en la lista. Y hoy vamos a hablar de la unidad. Por eso he querido también incluir la Santa Cena en esto, porque tiene mucho que ver, como veremos, la unidad. Y yo sé que algunos me diréis, pero la unidad en sí misma no es una virtud. Y es cierto. Pero no voy a hablar exactamente de la unidad, sino de la búsqueda de la unidad. La unidad en sí misma no es una actitud, ¿verdad? En sí misma no es una motivación. No solemos escuchar en una predicación, una exhortación, mira, tú tienes que tener fe, tienes que tener obediencia y tienes que tener unidad. No, ¿verdad? No solemos, porque no es una actitud. Pero la búsqueda de la unidad sí lo es. El deseo de protegerla sí lo es. Y a esto me estoy refiriendo. Hay muchas cosas que pueden destruir, que pueden producir la pérdida de la unidad. Podríamos hablar de soberbia, egoísmo, el pecado, el enojo, la amargura y más, y sigue la lista, ¿verdad? Sabemos que hay todo tipo de pecados que destruyen la unidad en la familia, ¿verdad?
la infidelidad, la falta de respeto, todo esto incide directamente en la falta de unidad, la pérdida de la unidad en el matrimonio, en la familia, incluso en una amistad. Y en la Iglesia esto también debería ser una preocupación seria y debería ser una preocupación para todos nosotros. La división, la discordia, la falta de armonía, que muchas veces es causada por la soberbia, por estar centrados en uno mismo, el egoísmo, el enojo, la amargura, muchas veces producida por un espíritu competitivo en la Iglesia. Sí, hermanos, hay veces que en la Iglesia tenemos un espíritu competitivo, a ver quién es más espiritual, a ver quién es mejor, a ver quién está más cerca del pastor. Eso es un espíritu competitivo. Y eso es lo mismo que Pablo dijo a los corintios. Pablo habló que la división de una iglesia muchas veces puede ser causada por juegos de poder, por venganza o por envidia. En los años que llevo aquí en esta iglesia, ya son unos cuantos, el tiempo pasa rápido, hace unos cuantos que venimos aquí, y hablo con el corazón, voy a hablar con el corazón de verdad. En los años que llevo aquí en Castellbisbal, yo creo que Dios de una forma excepcional ha protegido a esta iglesia de la discordia y de la división. Creedme, he visto división y discordia en muchas iglesias. Y a lo largo de estos años, al menos desde que mi familia está reuniéndose en esta iglesia, esta congregación se ha mantenido junta porque ha hecho una cosa muy simple. Ha hecho lo que manda en Efesios 4:3. ¿Y qué dice Efesios 4:3? Han sido solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice Efesios 4:3. Y hermanos, para eso se necesita un compromiso para encontrar el camino de la paz, de la reconciliación, para encontrar el camino del perdón. Y de esto hablaremos más la semana que viene. Pero sabéis que el perdón es una de las cosas más maravillosas que tenemos. El perdón cubre multitud de pecados. Y es esencial para encontrar el camino de amor que busca la unidad. Pero hermanos, la unidad a veces es tan frágil. A veces es tan frágil. Porque lo que Dios une, Satanás siempre quiere dividirlo. Siempre está tratando de dividirlo, de quitar la unidad. Y por eso no es fácil mantener la unidad del Espíritu. Fíjate, si te das cuenta, en el versículo 3 que hemos leído de Efesios, habla precisamente de que debemos buscar eso. Y debemos entender que nuestra meta como iglesia es mantener la unidad. Esa es nuestra meta. La iglesia muchas veces, y lo hemos dicho, tiene una obra social. Fantástico. Todo lo que la iglesia pueda ayudar al pueblo, a la sociedad, debe hacerlo. Tiene ese componente social. Pero la meta de la iglesia es mantener la unidad. La meta no es vengarte y hacer que alguien pague porque te ha hecho mal alguna vez, porque te ha tratado mal, sino que la meta es la unidad. Y eso significa que debemos reconocer que, como dice Efesios, el camino de la unidad es el camino de la paz. Eso es lo que dice la palabra. Sigamos leyendo Efesios. Hemos visto el versículo 3 de Efesios 4. Vamos a ver qué dice del 4 en adelante. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esto es un pasaje, hermanos, que lo que está haciendo, fíjate, es celebrar la unidad. Nos dice que es el Espíritu quien nos coloca en el cuerpo de Cristo. Es el mismo Espíritu que viene a vivir en nosotros. Quien garantiza nuestra herencia futura es el mismo Espíritu quien asegura la esperanza de nuestro llamado. Un Señor, un Salvador, un Redentor, una fe. Y hermanos, esto es un hecho, esto es un conjunto de hechos objetivos. Esto no es teoría, esto es así, ¿verdad? Esto es objetivo acerca de Dios, acerca de Cristo y su obra. Estas son verdades salvadoras cuando son aplicadas a un corazón fiel. Entonces, fíjate, si hay algo que sea verdad en la iglesia, ¿verdad? Podríamos decir, los cultos podemos empezarlos a las 10, lo podemos hacer de una manera, podemos hacer
40.000 cosas diferentes, pero si hay algo que es cierto en la iglesia, es que debe mantener su unidad. Porque somos un cuerpo. Porque somos un cuerpo. Pero no nos unimos en torno a la confusión, sino que nos unimos en torno a la verdad. Es una unidad, pero no de cualquier forma, sino edificada sobre algo, sobre la verdad. Es la unidad de la fe y también es la unidad del Espíritu. Hermanos, y esta unidad, tenéis que entender esto de forma muy clara, esta unidad nos pertenece. No es que esté ahí, es que nos pertenece, porque poseemos la misma vida de Dios, poseemos al Espíritu Santo, como Pablo lo identifica en Romanos 8. Es la unidad de un entendimiento común de la Escritura. Un entendimiento común de la Escritura. Hay una motivación hoy en día entre los evangélicos, bueno, y no tan de hoy en día, sino ya de hace muchos años que se viene escuchando, pero cada cierto tiempo es recurrente, y es el ecumenismo. ¿Sabéis lo que es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento, una doctrina que aboga, que apuesta por la unidad de todos los creyentes. Todos, da igual de dónde vengan, lo que crean. Lo primordial, lo primero es la unidad. Todos deberíamos tener comunión. Católicos, protestantes, adventistas, mormones, da igual, todos. Pero ¿qué ocurre? Que este movimiento ignora la doctrina sana, pasa por alto el error, incluso acepta cosas que podríamos considerar herejía. Y hermanos, hay una especie de ecumenismo evangélico que dice, todos somos uno y todos podemos tener comunión, sin importar cuál es nuestra diferencia doctrinal. Da igual, aparquemos eso en pos de la unidad, porque la unidad es lo importante. Pero hermanos, esto es una unidad falsa. Esta unidad no es bíblica. De hecho, ni siquiera es unidad, en el sentido de que deshonra y desagrada al Señor. Porque es una unidad que quiere pasar por alto la iniquidad, el pecado. Y que quiere abrazar a todo el mundo, sin importar si se camina en obediencia a la palabra de Dios, pasando por alto el pecado y la iniquidad. En la carta a Tito, capítulo 3, la palabra dice de una forma muy clara, si hay alguien en medio de nosotros enseñando un error, ¿qué nos dice? ¿Abracémosle? ¿Tengamos comunión con esa persona? No. Nos dice que lo amonestemos una vez. Que lo amonestemos 2 veces. Y si sigue todavía con ese error, que lo saquemos. Si hay un hermano o una hermana en iniquidad, dice la palabra que vas hacia ella y pasas por un proceso llamándola al arrepentimiento. Y que si no se arrepienten, los sacas. Ahora, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. El apóstol Pablo nos recuerda esto mismo en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Y dónde está la unidad aquí? ¿Dónde está la unidad? Está diciendo que no tengamos comunión con alguien que está enseñando el error. Y hermanos, yo sé que puede parecer duro, porque cuando esto ocurre, y a veces ocurre, es duro y no es agradable. Pero eso es lo que está diciendo. Si alguien está llevando una vida desordenada, pecaminosa, entonces nos está diciendo, no puedes tener comunión con esta persona. Ahora, no confundamos esto con dar la espalda a la gente, porque aquí no está diciendo esto. Aquí no está diciendo, mira, no puedes hablarle, no puedes dirigir la palabra, es un apestado, no está diciendo esto. Significa que alguien que está en pecado no puede venir y adorar contigo, no puede venir y participar de la Santa Cena, porque la Santa Cena, como veremos, es unidad, y ese hermanos, hermanas, no están en unidad en ese momento. Y lo que está diciendo es, no podemos tener comunión con alguien así. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, fijaros, es de la búsqueda de la unidad verdadera del Espíritu, que pertenece a aquellos que buscan la verdad y que viven vidas piadosas.
Y alguien podría señalar y acordarse, sí, cuidado, Jesús oró por la unidad. ¿Os acordáis dónde fue? En Juan 17. Juan 17, Jesús oró por la unidad, es cierto. Pero permite hablarte un poco de esto, porque yo creo que este es uno de los pasajes más abusados en nuestra esfera evangélica contemporánea. Juan 17 se nos recuerda la preocupación de nuestro Señor por la unidad. Lo vemos en el versículo 21, en esta afirmación donde el Señor está orando. ¿Sí? Él está allí, es la gran oración sacerdotal del Señor Jesús, la oración como sumo sacerdote. ¿Y qué está pidiendo? Está pidiendo que todos los que son de Él, todos puedan ser uno. Dice así el texto, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros. Ahora, el texto no está diciendo que Jesús quiere que todos los cristianos se lleven bien con el resto de la gente. No está diciendo esto. Este no es un deseo que Jesús tuvo aquí. Jesús no presenta oraciones que no puedan ser respondidas. Recordad esto. Jesús no puede presentar oraciones que no puedan ser respondidas porque Él tiene la misma mente de Dios. Por lo tanto, tenemos la certeza de que cuando Jesús oró, sucedió. Por lo tanto, esto no puede ser un deseo. No puede ser un deseo de decir, deseo que todos los cristianos se lleven bien siempre, sino que es una realidad. Tiene que ser una realidad. Por lo tanto, nos tiene que estar hablando de otra cosa. Y está hablando de la unidad, pero de un tipo de unidad que tenemos que entender. Está hablando de algo que tiene que ver con la vida misma de Dios. Porque Él aquí dice, fijaros, para que todos sean uno. Muy bien, pero ¿cómo? Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. De esa forma. Estamos hablando de una unidad, ¿verdad?, de vida eterna en común. De vida eterna en común. Algo que de alguna manera se aproxima a la unidad real que hay entre el Padre y el Hijo. Es lo más parecido que vamos a poder tener. Él está orando por una unidad, hermanos, que no tiene nada que ver a cómo se llevaban o cómo nos llevamos aquí en la superficie. No tiene nada que ver, sino que tiene que ver con cómo estamos constituidos internamente. Él está hablando de compartir la vida en común, la vida de Dios en el alma del hombre. En el versículo 23 vuelve a decir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No es una cuestión de que nos llevemos bien, de que todos seamos los mejores amigos. Y no estoy diciendo que eso sea malo, todo lo contrario. Debemos procurar portarnos y llevarnos así. Lo que estoy diciendo es que este no es el tema de este texto. Estamos hablando de algo que es sobrenatural. En esta oración, la oración de Jesús, fue una oración para que todos aquellos que vinieron a Él y que vendrían a Él, se les diera la misma vida eterna. Para eso fue la oración. Para volvernos participantes de su naturaleza divina, para que el Espíritu de Dios viviera en ellos. Él estaba orando, afirmando una realidad. Como dice Pablo en 1 Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? O también como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí crucificado. Ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Esa es la unidad. Cuando viniste a Cristo, te volviste uno con Él. Y todo creyente es uno con Él. Y debido a eso, todos compartimos su vida en común. Compartimos la misma vida, el uno con el otro. ¿Entendéis? Cuando decimos que somos un cuerpo y que tenemos algo en común, algo muy importante que no tiene nadie en este mundo, no es que tenemos las mismas aficiones. A lo mejor sí, a lo mejor no. No es que tengamos los mismos gustos, no es que nos parezcamos, es que tenemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu. Y esta realidad es establecida para nosotros en términos explícitos. Hermanos, Jesús no está orando en Juan 17 para que los cristianos se lleven bien. Esta es
una preocupación, realmente es una preocupación. Nos debemos llevar bien, pero no es la preocupación de esta porción de la Escritura. Él está orando por algo que se volvió realidad en el día de Pentecostés, cuando el mismo Espíritu vino sobre la vida de los creyentes y todavía continúa haciendo. Ese es el tipo de unidad. Permitidme compartir otro pasaje con vosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, a partir del versículo 11. Dice 1 Corintios 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La oración de Jesús en Juan 17 es respondida en que todos somos uno. Ya lo somos. Y esta es una unidad espiritual orgánica. Es algo que nos une a todos. Es algo real. Y además, esta verdad que acabamos de ver es la base de nuestra comunión práctica. O sea, nuestra comunión tiene que fundamentarse en esta verdad, que ya somos uno en Él. Y encontramos esa unidad que nos ha sido dada cuando venimos a la salvación, cuando Jesús nos salva. Por lo tanto, esta base se vuelve cimiento sobre el cual obedecemos el mandato de Efesios 4 que hemos visto al principio, que es mantener la unidad del Espíritu. Y todo esto que hemos visto, hasta aquí, todo esto es algo que tú no puedes producir. Es algo que tú no puedes buscar, no tienes que buscarlo, porque ya lo tienes. Todo esto es algo a lo que tienes que aferrarte. Esto es algo que tienes que perseverar. Y lo haces siempre cuando reconoces aquello que nos mantiene unidos. Ahora, yo creo que está implícito en Juan 17, en la afirmación que presenta, versículos 21 y 23, fíjate, Juan 17, 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Por lo tanto, el mundo lo que necesita ver es la manifestación de la vida real. Y es una unidad que ha sido edificada en torno a la verdad. Y hay un par de pasajes que en cierta manera hablan de esto. Estábamos antes en primera Corintios, capítulo 12. Vamos a ir ahora al capítulo 1, la misma carta de 1 Corintios, y versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Bien, fíjate, primero, en este texto hay un enfoque negativo, que no haya divisiones, que no haya divisiones. Y después viene un enfoque positivo, que todos estén de acuerdo. Y dice así la palabra, que todos tengan una misma mente. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos llamados a pensar de una misma forma, de una misma forma. Significa que tú estás tan preparado bíblicamente, que has sido instruido en una doctrina sana y que literalmente piensas de la misma manera y emites el mismo juicio sin divisiones. ¿Sí? Imaginad que yo haga desde aquí, desde el púlpito, os digo que la muerte de Cristo no fue suficiente. Y que os digo que fue un sacrificio que estuvo bien, que ayuda, pero no es suficiente. Yo no estoy guardando la misma unidad en el Espíritu con vosotros, porque estoy pensando algo diferente. Algo diferente. Algunas personas piensan que dividir las iglesias es una virtud, y no lo es.
Algunas personas podrían pensar que la unidad del Espíritu es que todos estemos de acuerdo, que no debe haber divisiones. Ahora, eso solamente se puede dar, el único ambiente donde se puede dar esto, donde eso puede llegar a suceder, es en un ambiente donde todos entienden de igual manera la palabra de Dios. Donde no se enseña la Escritura con precisión y cuidado, no hay manera alguna en que la gente, en que la iglesia vaya a pensar lo mismo. Cada uno pensará algo diferente, como dice Pablo, según los vientos de doctrina que soplan. Y realmente yo creo con todo mi corazón que uno de los grandes beneficios, de las grandes bendiciones de algunas iglesias es la claridad de la doctrina que tienen. Puede ser de que sea una iglesia de estas modernas, Dani, con un equipo de sonido, luces, ¿verdad? Espectacular, Pero donde no se enseña la Biblia de una forma clara, no hay unidad. Habrá personas reunidas que tendrán los mismos gustos y aficiones, que les gustará la misma música, que se aguantarán o se soportarán un rato mientras están en el culto, pero esa no es la unidad de la que habla la palabra. Usar la palabra de Dios con exactitud, para que la gente piense en las mismas cosas y emitan los mismos juicios. Cualquier tipo de unidad en donde se tienen desacuerdos violentos, ¿verdad? Donde cuando tú vas a una iglesia y sientes barbaridades, herejías, pero en amor a la unidad prefieres guardar silencio y callar, ¿verdad? Para que la unidad no sea alterada, eso no es unidad verdadera. Eso no es unidad verdadera. Capítulo 3, Primera de Corintios, avanzamos un poco más. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Te has preguntado alguna vez dónde están las doctrinas de leche y las doctrinas de carne? ¿Hay doctrinas de leche y doctrinas de carne? ¿Qué significa esto que estaba diciendo aquí Pablo? No hay doctrinas de leche y doctrinas de carne, sino que hay un entendimiento de leche y un entendimiento de carne. Fíjate, yo puedo hablarte del hecho de que Jesús murió en tu lugar. De hecho, lo hemos estado recordando en el tiempo de oración. Vamos a hacerlo cuando nos acerquemos a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Vamos a recordar que Jesús murió en tu lugar. Y algunos van a entender esto de una forma simple, ¿verdad? Puede ser alguien nuevo en la fe. Simple, pero suficiente. Sin embargo, cuando hay otros que, por ejemplo, puedo hablar acerca de la doctrina de la expiación sustitutiva y pueden entrar en las profundidades, hermanos, y no regresar nunca más a la superficie, porque realmente hay profundidades dentro de la doctrina de la expiación sustitutiva. Esa es la diferencia, eso es lo que está hablando aquí Pablo. Pablo está diciendo, mira, yo no puedo entrar con vosotros en estas profundidades, sino que tengo que hablaros de forma sencilla, como a bebés. Tengo que daros leche y no alimento sólido, porque no lo podéis recibir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y de hecho ahí estaba la prueba, ¿verdad? No lo podían recibir porque todavía eran carnales. ¿Y cuál es la manifestación de esto? Pues lo leemos. Había celos, ¿verdad? Había pleitos, había contiendas, todo esto se daba ahí en Corintio. Una de las cosas que contribuye de manera más directa a la discordia de la iglesia son las personas que tienen un entendimiento superficial de las Escrituras. El legado del alimento sólido, de un entendimiento de la profundidad de la palabra de Dios, es la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y cuando todo el mundo entiende lo mismo, cuando creemos lo mismo, entonces no hay lugar para el desacuerdo. No hay lugar en lo esencial, a nivel fundamental. Luego podremos decir, mira, yo creo que en ciertas cosas, pues, prefiero abstenerme de esto, o no gustar de esto, o puedo deciros, pues yo creo que en escatología, creo que el milenio sucederá, y está bien, y no hay ningún problema. Pero en lo esencial, en lo importante, vamos a creer lo mismo.
Y si eso sucede, y cuando eso sucede, es cuando podemos guardar la unidad. En cambio, fíjate, adoptar una mentalidad reduccionista y decir, saquemos la doctrina para que podamos llevarnos bien, porque eso es lo que hacen algunas iglesias. Cuando la doctrina es fuente de enfrentamiento, de choque, ¿qué hacen? Saquemos la doctrina, no pasa nada. Eso es la antítesis de lo que estamos viendo aquí. Y no digo que no funcione, porque seguramente les funcionará, pero será una iglesia a la que solamente, constantemente se le podrá dar leche espiritual. Nunca podrán comer carne. Porque, hermanos, decir simplemente, cuando no nos ponemos de acuerdo, cojamos a la doctrina y la sacamos de la iglesia, eso es meter la herejía debajo de la alfombra y pensar que no va a afectarnos. Es como si metiéramos el pecado debajo de la alfombra y no fuese a tener un efecto negativo en nosotros. Y que la única motivación de la iglesia, os imagináis, solo fuese la aceptación a todo el mundo. Qué bonito, ¿verdad? Es la única motivación, la aceptación de todo el mundo, sin importar lo que creen o cómo actúan. Pero, hermanos, esto, nada podría deshonrar más al Señor que esto. Cuando hay celos y contiendas, somos carnales y estamos caminando meramente como hombres y mujeres. Si este gran esfuerzo para crear algún tipo de comunismo evangélico, este gran esfuerzo que hacen tantas entidades y tantas iglesias, fuese dirigido de una manera apropiada, entendiendo que el camino para tener una unidad real es el camino de la doctrina sana, ahí es donde empezaría el camino de la santidad. Porque al final, fijaros que todo esto tiene que ver con la santidad también, con cómo me comporto, con cómo llevo mi vida. Hemos leído y hemos visto que si el pastor de una iglesia descubre que fallas, ¿qué tiene que hacer según la Escritura? Debe confrontar el error. Y si no te arrepientes de ese error, no puede dejarte tener comunión. Vuelvo a repetir, no confundamos lo que practican algunas iglesias, que es coger a esa persona y defenestrarla para los siglos y casi ya mandarla al infierno. No está hablando de esto. Está hablando de que no puede tener comunión. Porque lo hemos visto, que para tener comunión tenemos que estar creyendo una misma cosa y practicando una misma cosa. ¿Y por qué no puede tener comunión esa persona? Porque ese error va a extenderse como una gangrena. Y como resultado de eso, y yo eso lo he visto, algunas personas van a acabar en naufragio. Un pastor no puede exponer a la congregación a eso si no afronta el pecado. Porque dice la palabra que un poco de levadura, ¿qué ocurre? Leuda toda la masa. Y eso no produce unidad, hermanos. Eso no produce unidad, sino que la destruye. Mirad Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y qué es esto? Esto es doctrina cristiana, esto es doctrina bíblica, la fe objetiva, no la fe subjetiva, la fe objetiva. Esto es combatir unánimes por la fe, por la verdad. Hermanos, cuando leemos estos pasajes, ¿entendemos realmente lo que es la fe? ¿Realmente lo entendemos? ¿Entendemos sus grandes realidades? Cuando la Iglesia entiende esto, viene la expresión de ese compromiso con la verdad, la unidad. Fijaros todo el tiempo que llevamos hablando y todavía no hemos hablado de llevarnos bien, cogernos de la mano, cantar. Eso no es la unidad real. Porque fijaros que esta unidad, además que de forma práctica, esta unidad tiene muchas implicaciones. La unidad en su expresión visible tiene todo tipo de implicaciones. Romanos 15, vemos de nuevo este énfasis. Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús. La medida establecida es Cristo. Es un mismo sentir. Es la manifestación de nuestra unidad espiritual real. Es la manifestación de la misma vida de Dios en nosotros, en nuestras almas. Y la manera en que eso se expresa en nosotros, ¿sabéis una cosa? Comienza en la mente. Comienza en la mente. La palabra sentir o la palabra mente se usa en varios pasajes. Podéis verlo primero a los Corintios 1:10, Filipenses 1:27 y aquí de nuevo en Romanos 15:5 se usa esta palabra, mente o sentir. Porque, hermanos, ese sentir no es un sentimiento emocional, ¿sabéis? No es que hoy, qué unido me siento a vosotros, hermano. Qué unido. La semana pasada no lo estaba tanto, pero hoy estoy muy unido. No se trata de esto, no se trata de esto. Es una manifestación real, no es un sentimiento. Esta palabra que dice aquí sentir tiene que ver con una fe cognitiva, con una fe que entiende. Hermanos, nunca nadie ha sido llamado a una fe ciega, sino a una fe con entendimiento, con entendimiento. No estamos tratando de inducir algún tipo de histeria emocional, como se da en otros lugares, ¿verdad? Que se da el ambiente, se prepara la música, la luz, el ambiente, todo nos prepara hacia ese histerismo emocional. O algún tipo de sentimentalismo emocional también, ¿verdad? El todo sentir y muchas iglesias lo llaman el mover del espíritu, el sentir del espíritu. Pero más bien es el sentir de nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque poco se está moviendo el espíritu ahí. Lo que estamos tratando de hacer es expresar una unidad entendida de tal manera que la tengamos en la mente. En la mente. Por eso os decía al principio, es cierto, la unidad no es una virtud, pero la búsqueda de la unidad sí lo es. Nunca vamos a alcanzar la unidad bíblica fuera de la doctrina cristiana, fuera de la piedad, de la santidad y fuera de enfrentar el pecado. Nunca. Y lo que quiero decir es que vas a ser lo que hagas en esta iglesia. Es así de claro. Vas a ser lo que hagas en esta iglesia. Y si tú estás en discordia aquí y te sientes en cierta manera como adversario de la iglesia, entonces es que ha sucedido dos cosas en tu vida. Han podido suceder dos cosas. Ignorancia de la verdad por parte de alguien o pecado. No hay otra explicación. Porque si hemos dicho que todos entendemos la misma verdad, entonces realmente no hay una diferencia sustancial. Si esa verdad, en cambio, ha sido violada por el pecado, entonces dice la palabra que debe ser confrontada y enfrentada. Pero podría ser que la razón por la que estés en contra es porque no entiendes la verdad. Eso podría ser. No has entendido la verdad y por eso estás en contra de la iglesia. Siempre me sorprende ver a personas que se oponen a pastores, que se oponen a ancianos, a líderes de la iglesia, y en tantas ocasiones es por no entender la doctrina sana por la cual actúan. Oh, ¡qué malo es mi pastor! Que me ha advertido, que me ha exhortado. ¡Qué malo que es! Eso lo he escuchado yo. Es que el pastor se ha metido en mi vida privada, en mi conducta. No han entendido nada sobre la doctrina. No entienden la profundidad de convicción que está bajo la superficie. Permanecen en la superficie. Necesitan instrucción y esto necesita ser hecho con gracia, con amor y con ternura. Con gracia, con amor y con ternura. Necesitan ser instruidos para que vengan al conocimiento de la verdad. Y hermanos, quiero concluir ya y pasar a la Santa Cena. Quiero concluir con un pasaje en Colosenses, capítulo 3. Hablábamos en Efesios de ese búsqueda, ese camino de la unidad que viene por medio del camino de la paz. ¿Y cómo se ve ese camino de la paz? ¿Cómo buscamos eso? ¿Cómo nos mantenemos en ese camino para ser pacificadores? Colosenses 3, versículo 12.
Dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí está. Cómo mantenerse en el camino de la paz. Y sigamos versículos 13 y 14. Ahora viene, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja de alguno. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí está. Esa es la forma. Fíjate, estamos de regreso a donde hemos comenzado. El amor, el vínculo perfecto de la unidad. El camino de la paz es un camino de comprensión, de compasión real, de ternura real y de sensibilidad de corazón al resto de la gente. Muchas iglesias que, en base a una doctrina sana, en base a un buen fondo, a un buen motivo, han hecho daño a la gente. Y siguen haciendo daño a la gente, porque no aplican Colosenses 3. No se hace con amor, no se hace con ternura, no se hace con paciencia. Y eso es importantísimo, importantísimo. Es un camino de bondad de tal manera que nada que no sea amable tenga lugar. Es un camino de humildad de tal manera que el yo no es lo que importa. Es un camino de paciencia en el cual soportamos a otros y en el cual perdonamos a otros. Esa es la manera. Y esto es algo por lo que orar frecuentemente. Cuando estéis en casa, cuando estéis en los cultos de oraciones, ¿qué necesidades de oración hay? Oremos por esta unidad. Por esta unidad. Que el Señor guarde la paz en esta iglesia. Que guarde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque, hermano, si traes discordia, no ganas, pierdes. Por lo tanto, haz todo lo que puedas con toda la diligencia que hay en tu corazón para preservar la unidad de la paz en el vínculo. Perdón, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Haz todo lo que sea posible dentro de tu capacidad, dentro de lo que esté en tu mano, dentro de tu fuerza, por mantener la unidad, por buscar la paz, por mostrar compasión, por mostrar bondad y humildad y gentilencia y paciencia y soportar a la gente y perdonarnos unos a otros y vestirnos de amor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y sabéis lo que pasará? Que esa unidad espiritual se va a hacer visible y que Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Ahora, cuando decíamos que estos símbolos realmente sabemos muy poco, simplemente que Jesús lo puso en práctica con los discípulos y que ya a partir de ahí la iglesia primitiva lo siguió con esa práctica. Y sabemos que tenemos que hacerlo porque el Señor lo quiere y el Señor lo ordena. Pero, hermanos, no podríamos hacer esto, no podríamos sostener este pan. Podríamos sostenerlo y podríamos comerlo, pero no significaría nada. Realmente el poder y el significado de este pan es por lo que Jesús oró en Juan 17, por la unidad. Para todos aquellos que están en mí, sean uno como tú y yo somos, como el Padre y el Hijo es. Y realmente cuando comemos de este pan, sabemos que somos uno con el Padre, porque somos uno con el Hijo. Y esa es la unidad verdadera, hermanos. Por lo tanto, fíjate de qué forma tan sencilla lo hizo Jesús. Primero les lavó los pies, ¿verdad? Se sentó a la mesa y tomó pan, dice que lo partió, les dio de comer. Yo pediría que le quitaseis el envoltorio, seguramente allí no tendrían envoltorio, sino que sería una hogaza de pan, ¿verdad?, que lo partiría. Y simplemente Jesús les dijo esto: este pan, ¿verdad?, representa mi cuerpo, ese cuerpo que dentro de unas horas va a ser molido en una cruz.
que va a ser sacrificado por amor a vosotros. Y todos aquellos que habéis entendido eso, podéis comer de este pan. Comamos de este pan. Y yo pediría a Javi otra vez, si pudiera ayudarme, mientras seguimos recordando de esta mesa, y va repartiendo ahora la copa, como la copa también nos recuerda del sacrificio de Cristo. Hay veces que para esta liturgia se utiliza 1 Corintios 11, otras veces los evangelios. Si vamos a Mateo, capítulo 26, versículo a partir del 26, fijaros qué dijo Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hablaba Carmen antes de las promesas. Aquí tenemos una promesa. Aquí tenemos una promesa de las más grandes. Llegará el día que participaremos de esta mesa juntamente con el Señor Jesús. Juntamente con el Señor Jesús, directamente de Él. Y hasta que eso ocurra, seguimos recordando, hermanos. Pero podemos hacerlo porque somos un solo cuerpo. Porque somos un solo cuerpo. Yo no podría hacer esto con alguien que no pudiese tener comunión. Con alguien que no creyese en el sacrificio expiatorio de Jesús. En alguien que creyese de que Jesús no es suficiente. Con alguien que creyese de que necesita algo más. No podría tener comunión, no podría tomar este pan y esta copa. Solamente con los más allegados. ¿Verdad? Solamente en unidad podemos participar. Por lo tanto, hermanos, cuando tomamos de esta copa, lo que estamos diciendo y estamos reflexionando es que somos uno. Somos uno. Yo tomo la copa, Daniel va a tomar la copa, Rosa, señor Playá, pero realmente es el cuerpo de Cristo que está participando en esa unidad. Bebamos de la copa. Y vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias porque, Señor, tú quisiste en tu voluntad que te viviésemos esa unidad real por medio de tu Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Gracias porque tú nos has salvado, nos has llamado hijo, nos has limpiado y nos haces aceptos para venir a esta mesa. Padre, gracias porque tú nos has dado tu escritura, tu palabra, una doctrina clara sobre la que ponemos el cimiento, la base de nuestra unidad, Padre. Ayúdanos a hacerlo todo en amor, en compasión los unos con los otros. Ayúdanos a perdonar nuestras faltas, así como tú nos has perdonado, Padre. Y ayúdanos a recordar que tú pagaste un alto precio para que tuviésemos esta unidad. Ayúdanos a recordar que somos un solo cuerpo, que cuando un pie, una mano se duele, todo el cuerpo se duele, Padre. Gracias porque tú has puesto en nosotros ese mismo espíritu y ese mismo sentir, y porque somos uno contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.